Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a la invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Bolivia es un país que amo de corazón, ¿no? Desde que conocí Bolivia no sale mi corazón. Y nosotros hemos venido trabajando, ¿no? En algunos proyectos en el pasado y algunas cosas en conjunto. Y vamos a hablar de un tema que es muy importante, ¿no? Ese tema de eliminación de malaria, ¿no? Que es un tema que me parece extremadamente importante. Me parece que podríamos hacer una presentación más conversada. Yo comienzo con la presentación y si quieren parar en algún momento me piden para parar para poder discutir porque me parece más interesante la discusión que simplemente presentar. Entonces díganme si están viendo por favor toda la pantalla. Vemos la pantalla, pero todavía no toda. O sea, la podemos poner en ver toda la pantalla. A ver, yo la coloqué ahorita, díganme si ya está apareciendo. ¿Aún no? Aún no. Es un poco pesada. ¿No? No. ¿No? A ver, ¿puedes tratar de cambiar una diapositiva? Sí, ya cambié y no, estoy cambiando, ¿no fue? No, 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 pero me parece que puedes tratar de salir y volver a, o sea, Sí, dejar de presentar y volver a presentar porque sí. dice que está pausado. Ah, ok. Terminar. Salí. Voy a comenzar otra vez. A ver si aquí tal vez... no. ¿No? Que es el tema que nos lleva en los últimos años a pensar si es posible la eliminación de la malaria en la América tropical, cuáles son los retos y los desafíos. Es un tema extremadamente importante porque el mundo está realmente incumbido en la eliminación de la malaria. Y para eso nosotros tenemos una serie de desafíos, una serie de retos aún que debemos superar. Entonces, ese gráfico, ¿no? Hace parte de las metas de la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria, que son metas que fueron renovadas recientemente en el año 2016. Y tenemos unas metas entre 2016 y 2030 que pensamos que puede ser posible de cumplir. Cuando se hizo la Estrategia Técnica Global, no se pensaba que podría haber una pandemia del tipo que tenemos ahora, ¿no? Estamos viviendo la pandemia, pero el COVID-19. Y eso ha hecho que parte de esa meta tenga que ser revaluada, ¿no? Probablemente en los próximos años aparezcan nuevas metas. Pero quería comenzarles aquí en este gráfico, ¿no? Es pensar que desde 1955, cuando fue instalado el primer programa mundial de erradicación de la malaria, se logró la eliminación de la malaria efectivamente en 15 países de un territorio. Pero a partir de ahí, ese programa mundial de erradicación de la malaria fue muy interesante, fue muy importante, y realmente se logró erradicar la malaria, eliminar malaria de grandes áreas geográficas del mundo. Europa tenía malaria, Estados Unidos tenía malaria, y actualmente nosotros vemos que los casos de malaria en esos lugares son realmente asociados más a casos importados que efectivamente a casos autóctonos. No en tanto, ese programa de eliminación de malaria fue muy caro y era basado fundamentalmente en la acción contra los mosquitos vectores. Entonces, era el rociamiento con insecticida de gran cantidad en las casas, que eran bastante caros y fundamentalmente con DDT en aquella época. Infelizmente, el programa no tuvo sustentabilidad a largo del tiempo y los mosquitos y los parásitos continúan evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, han habido, después de esta campaña de erradicación de la malaria, han habido varios problemas que vamos a hablar un poco aquí. En el año 72, ¿no? Ya había la eliminación en 7 países de un territorio. Pero entre el año 72 hasta el año 2007, ningún país realmente logró eliminar la malaria en sus países, en su territorio. No en tanto, sin embargo, a partir de 2007, ¿no? Hay un interés renovado por la eliminación de la malaria por diferentes fondos internacionales, ¿no? Que empezaron a dar más recursos para los países, especialmente países africanos, para pensar en una eliminación de la malaria.
Ya no hablamos de erradicación como tal, son términos diferentes, ¿no? Eliminar significa que no van a haber más casos de malaria en un territorio determinado, en una región, en un país determinado. Cuando hablemos de erradicación, que es un sueño posible, vamos a pensar que es cuando no tengamos ningún caso de malaria humana en el planeta autóctono. O sea, no van a haber casos ni importados ni autóctonos, ni ningún caso de malaria. Es cuando hablaremos de la erradicación, que es una meta posible tal vez. Yo espero que cuando yo me muera, realmente hayamos erradicado la malaria, pero no es una cosa tan fácil, ni tan simple, y necesita realmente el trabajo unido de todas las personas y todos los gobiernos. La propuesta a partir de 2007 con todos los fondos internacionales, entonces comenzó a pensar en eliminación de malaria y entre 2007 y 2015 otros países nuevos, otros países han renovado el interés y realmente han logrado eliminar la malaria de sus países, como Armenia, Maldivas, Marruecos, Turkmenistán y los Emiratos Árabes Unidos. Y a partir de 2015, con la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria, las metas son eliminar la malaria hasta 2025 en 20 países, hasta 2030 en más de 65 países y en 2020 en 10 países. Y la meta de 2020 realmente no se logró y no sabemos qué va a ocurrir en 2025 y 2030, pero estamos en ese camino. A mí me gusta mucho mostrar ese mapa, o esa serie de mapas, porque muestran de una manera muy general cómo era la malaria en el planeta hace 120 años, ¿no? En 1900. Vean que prácticamente todo el planeta tenía casos de malaria. Estados Unidos, América Latina, Europa, Rusia tenía casos de malaria, excepto algunas áreas que eran bastante frías que no habían casos de malaria. Y a medida que pasó el tiempo, ¿no? A medida que hubo el desarrollo y las campañas, se fue disminuyendo el número de casos. Aquí en el año 1970, vean que Estados Unidos prácticamente libre y Europa, toda Europa prácticamente libre de malaria. Eso aquí fue debido a la campaña de erradicación de malaria. Y la propuesta es que a medida que pase el tiempo, logremos realmente encoger un poco esta malaria. También que estamos encogiendo la malaria, la propuesta es que hasta 2040 logremos esa eliminación. En este momento estamos aquí, ¿no? Tenemos mucha malaria aún aquí en América Latina, Brasil, Perú, Venezuela, la parte de Colombia, Surinam, África y el sudeste asiático. Y la propuesta es que poco a poco logremos que este mapa sea cada vez más encogido. Eso es lo que llamaremos próximamente la eliminación. Este mapa también es un mapa más reciente de la Organización Mundial de la Salud que muestra en la clasificación de los países por estadio de eliminación. Ustedes pueden ver anaranjado más o menos, ¿no? Aquellos países que tienen más de un caso, uno más casos de malaria en 2017. En amarillo los países que no tuvieron ningún caso en 2017, como China, por ejemplo. China es un país muy interesante porque él logró el certificado de eliminación de malaria el año pasado sin ningún caso de malaria autóctona. Hicieron un trabajo durante 80 años y lograron realmente eliminar la malaria. Tenemos países como Argentina y Paraguay, que son países que actualmente están libres de malaria, ¿no? Este es un poquito más antiguo, y ya tiene su certificado de eliminación de la malaria, no hubo casos de malaria. Y algunos países europeos y del Oriente Medio y del norte de África. ¿Qué son las metas de la estrategia técnica global? ¿No? Es una meta que se hizo pensando en lo que es efectivamente posible. La diferencia con la campaña de erradicación de la malaria en la década del 50 es que cada país va a tener su propia meta. En la década de 50 había una meta global. Todos los países tenían que hacer exactamente las mismas cosas. Y lo que la humanidad aprendió, lo que aprendimos de su humanidad, es que no tenemos una única meta. Hay metas diferentes. Y cada país va a decidir qué es lo que él va a buscar como meta para poder eliminar la malaria y qué lugares, cómo es que va a trabajar en cada lugar. Entonces, las etapas y las metas para los próximos años, ¿no? Es primero la visión, es un mundo libre de paludismo, o sea, no tener más paludismo en el futuro. Reducir las tasas de mortalidad de paludismo a nivel mundial en comparación con 2015. Entonces, hasta 2030, o sea, de aquí a 8 años, disminuir 90% los casos de muertes por malaria.
Reducir incidencia y casos de malaria a nivel mundial en 90% hasta 2030 también, comparado con 2015. Eliminar la malaria en los países que la dolencia era transmitido también por lo menos en 35 países en 2030. Y una cosa muy importante, evitar el restablecimiento de la malaria en todos los países que están libres de paludismo. Porque lo que nos ha enseñado un poco la experiencia, que muchos países que estaban realmente trabajando muy bien, disminuyendo mucho su malaria, dejaron de trabajar porque aparecieron otros problemas. Por ejemplo, en Ecuador ocurrió eso. En Ecuador habían pocos casos de malaria, iban realmente disminuyendo mucho su malaria para llegar a la eliminación, y cuando aparecieron casos y epidemias de dengue, por ejemplo, todos los trabajadores de malaria fueron distribuidos para trabajar con dengue. Se dejó de trabajar con malaria y otra vez hubo un renacimiento de la malaria en Ecuador. Entonces, siempre es importante evitar el restablecimiento del paludismo en los lugares donde ya efectivamente había disminución de casos. Entonces, los pilares para la estrategia, ¿cómo pensar que el mundo va efectivamente a disminuir la malaria hasta 2030, 90%, y en 2040 eliminar la malaria de todo el planeta, que sería la erradicación, que es un sueño? Son 3 pilares. El pilar número 1 es garantizar el acceso universal a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de malaria. Ese pilar cambió un poco comparado con el encuentro de Ámsterdam, en que la base del control de la malaria no era erradicación y eliminación, era control de la malaria, era fundamentalmente el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de todas las personas que podrían tener malaria en un momento determinado. Este pilar 1, además del diagnóstico y tratamiento de malaria, también el acceso universal a la prevención. Y la prevención ha cambiado a lo largo del tiempo. El pilar número 2 para realmente conseguir la eliminación de la malaria es acelerar los esfuerzos en la dirección de la eliminación para poder llegar a un estado libre de malaria y prevenir la reintroducción de la enfermedad. ¿Por qué ese pilar es importante? Porque durante unos 20 o 30 años aproximadamente, el mundo de alguna manera pensó, es imposible eliminar la malaria, lo que vamos a hacer es controlar, y cuando uno coloca eso en el discurso, la malaria pierde peso político y se dejan hacer estrategias que son bien importantes, que podrían realmente llevar a un mayor control de la malaria. El pilar número 3, que es una cosa bien innovadora, es transformar la vigilancia y la malaria en una intervención fundamental. Entonces, durante muchos años que trabajaba con malaria y la vigilancia de malaria, vigilábamos los casos, pero no utilizamos esa vigilancia como una estrategia, como una intervención para eliminar la malaria. Entonces, últimamente han habido varios modelos matemáticos y han habido varias formas de vigilar. ¿Cómo es que vigilamos la malaria? Entonces, una vigilancia comunitaria. Cuando nosotros vemos un aumento de casos, que hacer efectivamente en el aumento de casos, ¿cómo hacer una vigilancia cuando tengo un escenario con mucha transmisión, un escenario con mediana transmisión, un escenario con baja transmisión? Entonces, eso se convirtió realmente en una intervención fundamental. Y tiene también 2 acciones fundamentales: aprovechar las innovaciones en investigación, ¿no?, y ampliar las investigaciones, porque es necesario, con las herramientas que tenemos hoy, podemos eliminar gran parte de la carga de la malaria, pero tenemos aún que investigar mucho más, porque tenemos muchos desafíos biológicos y muchos desafíos sociales y muchos desafíos de los servicios de salud. Hay que investigar más. Y por otro lado, hay que fortalecer el entorno, un entorno propicio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que los municipios o los gestores locales puedan fortalecerse para efectivamente llegar a esa eliminación de la malaria? Aquí tenemos este mapa, ¿no? Es un mapa de América de la Organización Panamericana de la Salud, en que nosotros clasificamos la malaria. ¿Cómo clasificamos la malaria? Hay muchas formas de clasificar la malaria, pero aquí en América utilizamos una estratificación llamada estratificación epidemiológica de riesgo. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros medimos los casos de malaria en una población determinada durante un año sobre esa población. Eso lo llamamos IPA, Índice Parasitario Anual. Y lo multiplicamos por 1000. Entonces, número de casos de malaria por 1000 habitantes. Entonces, hay una clasificación diferente. En Brasil utilizamos una, en el resto de América se utiliza otra. Menos de un caso, ¿no?, y bajo riesgo, de 1 a 10 es mediano riesgo, y más de 10 casos es alto riesgo. Aquí en Brasil, como teníamos tanta malaria, la clasificación es un poco diferente.
sin riesgo, menor de 10, bajo riesgo, de 10 a 50, mediano riesgo, y mayor de 50, alto riesgo. Entonces, a veces cuando uno quiere comparar los países, es importante ver cómo está la definición de bajo, medio y alto riesgo en cada país. Lo que es importante es que ustedes vean aquí, entre más azul es más riesgo de malaria. Y quiero que ustedes pueden ver en ese mapa, vean dónde está la mayor carga de malaria en América Latina, en la región amazónica. Aquí comprometemos un poco aquí en el Pacífico, un poco aquí en el Caribe. Aquí en Ecuador tenemos un poco también aquí en el Pacífico, igual que en Perú. Y aquí tenemos un poco en Bolivia, aquí en el norte, por la región amazónica también, ¿no? Y un poco aquí en el sur también. En 2019 más o menos había 900.000 casos de malaria. Nosotros tuvimos un problema serio entre 2016, 17 y 18, que hubo un aumento de casos, que América estaba con menos de 500.000 casos por año, un aumento a partir de 2017, pero hubo una reducción de 40% si comparamos con el año 2000, ¿no? En el número de casos, ¿no? Que era de 1,5 millones para casi 900.000 casos, ¿no? Y de incidencia también, la IPA, ¿no? Disminuyó de 14 para 6 por 1.000 habitantes. Ahora, la mayor parte de los casos de malaria en América están en Brasil, en Colombia y en Venezuela. Venezuela era un país que tenía muy controlada su malaria, pero en los últimos años aumentó mucho los casos de malaria. Yo quería que viéramos este dato aquí tan importante, ¿no? Ese gráfico, ¿no? Que es malaria en las Américas. Ustedes vean que entre 2005 y 2014 ningún país en América había logrado el certificado de país libre de malaria. Y vean que aquí, a partir de 2015, todos los países de América veníamos disminuyendo los casos de malaria. Pero a partir de 2015, 2016, 2017, un aumento de casos, especialmente en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en Guyana, en Nicaragua y en Panamá. La mayor carga, así se llama, la mayor carga de malaria estuvo fundamentalmente en Venezuela y Brasil. El mayor número de casos en América, prácticamente más de la mitad de los casos de América era entre Venezuela y Brasil. Y Costa Rica, República Dominicana y Ecuador también tuvieron un leve incremento. Ahora, algunos países fueron certificados como libres de malaria. En el año 2018, Paraguay ya venía con disminución de casos, ¿no? El certificado de país libre de malaria se da cuando pasan 3 años con vigilancia epidemiológica sin tener ningún caso autóctono de malaria. Paraguay entonces logró su certificado en 2018, Argentina logró su certificado en 2019, Belice estaba en preeliminación, igual que El Salvador, y recientemente El Salvador fue certificado como país libre de malaria. Ahora llegamos al año 2020, que fue el año que comenzó la pandemia, y muchos de los avances que logramos se retrocedieron. Sin embargo, no fue tan grave la situación. Pensamos que podría ser más grave, no fue tan grave, pero sí hubo varios países que realmente tuvieron un retroceso. Este mapa, estos datos aquí son de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Están en el último Malaria Report, que es un documento que nosotros siempre pensamos que es importante que todo el mundo lea, ¿no? Que todo el mundo que trabaja con malaria, porque es un documento que muestra para dónde es que el mundo va en cuestión de malaria. Y vean los datos del continente americano. Entre el año 2000 y el año 2020, la incidencia parasitaria anual bajó de 14.1 casos por 1.000 habitantes para 4.6 casos. Aquí tuvimos ese incremento de casos que ya les comenté, pero a partir de 2020 hubo una importante disminución. Y la mortalidad por malaria también, en el año 2000 era 0.8 casos por 100.000 personas, que era muy alto. Y aquí ya bajó para 0.3 casos. Entonces, ha habido una reducción de las muertes. Cuando uno dice 0.3 casos por 100.000 habitantes, a veces uno piensa que es mucho caso, pero en realidad son 900 casos de óbitos, de muertes en América, no son tantos, pero no debería morir nadie de malaria aquí en América, nadie, porque nuestras condiciones son bien diferentes de las africanas, ¿no? Pasó de 909 a 409, una reducción de la tasa de mortalidad de 66%, ¿no? Y a diferencia del continente africano, 77% de las personas que mueren en América son adultos.
Muchos de ellos son personas que vienen de afuera, ¿no? Que vienen de fuera del continente. Y este dato aquí también es bien importante, son los países que tienen más carga de malaria, ¿no? En el 2019 y 2020, es el número de casos de malaria. Entonces vean que aquí Venezuela, Brasil fue el país hasta 2015 que tenía casi la mitad de malaria de todo el continente. Venezuela a partir de 2016, 17 y 18 se convirtió en el primer lugar, ¿no? Aquí tenemos más de casi 500.000 casos de malaria en el año 2019. Y a pesar que aquí Venezuela continúa siendo el país que más casos de malaria tiene, el número de casos pasó para 230.000. Entonces hubo realmente una buena disminución del número de casos. Y aquí tenemos también, ¿no?, el proceso de especies para alcanzar la meta de reducción, ¿no?, en 2020. Entonces vemos aquí, como por ejemplo, en América Latina fundamentalmente, ¿no? Entonces tenemos países, ¿no?, como Guyana Francesa, como Guatemala, Honduras, Perú, en el año 2020 tuvieron una reducción efectiva de más de 40% de los casos en 2020, comparada con 2015. México tuvo una reducción menor de 20%. Colombia, República Dominicana, Guyana y Haití, un aumento menor de 25%, o sea, aumento de los casos, pero menos que 25%. Pero tenemos esos países que aumentaron el número de casos en forma bien importante. República Bolivariana de Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, el Estado Plurinacional de Bolivia y Surinam, que aumentó más de 40%. Muchos de esos países no tenían una carga tan alta de malaria, pero pues, se aumentó, por ejemplo, de 250 a 500 casos, es un aumento de 100%, ¿no? Entonces, por eso hay que mirar esos datos con mucho cuidado. Y Brasil no tuvo cambios, ni aumentó ni disminuyó el número de casos. Y estos datos también de la OMS, ¿no?, muestran cuáles son las estimativas de los casos en el continente americano para 2030. O sea, nuestra meta es disminuir los números de casos de malaria en 90% en 2030 comparado con 2015. Y vean qué ocurrió aquí en América. Entonces, en azul vemos los casos actuales, ¿no?, de malaria, la incidencia actual de malaria. ¿Y qué ocurriría si no se hace, si seguimos en la misma tendencia, ¿no? Entonces realmente habría un aumento en hasta 5.5 casos por 1.000 habitantes, ¿no? Ahora, aquí vemos en verde, vemos cuáles serían las metas que nosotros estamos esperando para los próximos años. Entonces pasar de 4.5 en 2015 para 0.4 en el año 2030, si lográsemos las metas efectivas, ¿no? Y aquí hay una cosa sin Venezuela, ¿no? Sin Venezuela. Ahora aquí tenemos en ese color un poco más rosado, ¿no?, la trayectoria, si se mantiene como estamos en este momento, sin hacer nuevas otras innovaciones para el control de la malaria, ¿qué ocurrirá? Entonces, en 3 escenarios habría disminución de la malaria, pero tenemos otros escenarios en que hay un aumento de la malaria. Y aquí con hay muertes, esos son los casos, aquí son los óbitos en el continente americano. Entonces, la propuesta o lo que se está previendo es que haya un número igual de casos de óbitos si continuamos en este momento sin hacer nada más nuevo, y eso son nuestras metas efectivamente, ¿no? Hasta 2030 no tener ningún caso. Entonces, realmente la situación no está fácil. Tenemos unas metas, pero en este momento estamos lejos de conseguirlas, especialmente porque tenemos una serie de desafíos que vamos a hablar un poco de ellos más adelante. Entonces, para pensar en la eliminación de la malaria, hay que pensar de alguna manera, primero, fuera de la caja, y segundo, en todos los determinantes para esa eliminación. Entonces, tenemos que pensar en los desafíos del parásito, que son desafíos biológicos que tienen que ver con el parásito, que no son simples. Tenemos que pensar en los vectores, y la propuesta es que en el futuro tengamos anofelinos sin malaria, se llama anofelinos sin malaria, porque nosotros no vamos a lograr acabar con todos los anofelinos. La campaña de erradicación de la malaria de KD50 mostró que era imposible acabar con los anofelinos, que además tienen su importancia para la cadena biológica y el ser humano, ¿no? Entonces tenemos que pensar en cada uno de esos componentes en un medio ambiente adecuado. Entonces vamos a pensar primero en esos factores, ¿no?
Hay varios factores que son importantes para el evento clínico. Normalmente, cuando el médico o el microscopista ve un paciente con malaria, un paciente con clínica completa de malaria. Sin embargo, la malaria tiene todo un espectro clínico que va desde la infección asintomática, o sea, individuos que portan el parásito, pero que no hacen síntomas clínicos, hasta la muerte, pasando por la malaria como la conocemos en los puestos de salud, que vemos con mucha frecuencia, y malaria grave o severa, que pueda ser malaria cerebral, anemia malárica, etc. ¿Y cuáles son los factores que hacen que una persona sea asintomática o muera de malaria? Hay factores que dependen del parásito. Entonces tenemos la resistencia a los medicamentos, la tasa de multiplicación del parásito, parásitos con más virulencia, mecanismos de invasión. Por ejemplo, el primer falciparum desarrolla una serie de mecanismos de invasión diferente al vivas, que invade solamente por un camino, la citoadherencia, la roseta, la formación de toda esa fisiopatología del primer falciparum que es tan compleja, el primorfismo antigénico del falciparum, la variación antigénica y las toxinas maláricas. Otros factores tienen que ver con el huésped. Entonces, la inmunidad. Por ejemplo, una persona que ha tenido 4, 5, 6, 7, 8, 10 malarias que uno ve en el área endémico, muchos de ellos son asintomáticos, porque ya tuvieron tantas malarias, ellos desarrollan un tipo de inmunidad llamada inmunidad clínica, de tal manera que después, si continúa viviendo en el área endémica, son asintomáticos y no hacen ningún síntoma a pesar de ser portador el parásito. Es un desafío para la eliminación porque es infección asintomática, así que el paciente sin síntomas no sea diagnosticado por servicios de salud, solo que él es un transmisor también para el mosquito. Tenemos las situaciones preinflamatorias, ¿no? Tenemos la genética, ¿no? Malaria es una de las enfermedades que más ha presionado la evolución humana y varios cuadros clínicos, como por ejemplo la talasemia, la oporocitosis, la anemia falciforme, han sido forjados por la malaria. Entonces, muchas de las enfermedades que tenemos ahora han sido un mecanismo de respuesta a la malaria en el pasado. Y factores geográficos y sociales que son imposibles de olvidar porque son fundamentales. Entonces, acceso al tratamiento. Quien tenga acceso al tratamiento en forma precoz, él no va a morir de malaria. Muchos pacientes que mueren de malaria es porque demoran días y días enteros en llegar al diagnóstico, especialmente por falciparum, ¿no? Factores culturales y económicos. Ahora vemos un poco el problema de garimperos, ¿no? La estabilidad política en países, por ejemplo, en que hay guerras, no hay cómo llevar los medicamentos al área donde los pacientes necesiten. Intensidad de la transmisión. La transmisión de malaria es diferente en todo el mundo, ¿no? Porque depende de los mosquitos fundamentalmente, el tipo de vector, ¿no? Y la presencia de epidemias, fundamentalmente. Entonces, vean que es un fenómeno mucho más complejo y si nosotros vamos a pensar en la eliminación de la malaria, tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Entonces, vamos a comenzar primero por los desafíos de los parásitos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Seguimos? Primero los desafíos de los parásitos. ¿Sí? Sí, seguimos. Ok. Tenemos el desafío de los parásitos. Entonces, nosotros sabemos que fundamentalmente hay 4 parásitos que causan malaria humana, que eran los que clásicamente estaban descritos. Ya no son más 4, ahora son 5. Pero hay 4 parásitos que clásicamente estaban asociados a malaria humana. El primero, un vivas, que es la mayor causa de malaria en América, fundamentalmente de 80-90% de la malaria americana es el primero, un vivas. Él fue escrito por Grassi y Filetti en 1890. El Plasmodium falciparum, que es el más frecuente en todo el planeta, más o menos en África, por ejemplo, más o menos 200-250 millones de casos es por Plasmodium falciparum. Aquí en América, nuestro Plasmodium falciparum es solamente el 10%, felizmente, ¿no? Fue escrito por Wells en 1897, que es un Plasmodium que puede ser mortal si no es tratado a tiempo. El premio malaria, que es poco frecuente aquí en América, más o menos de 1 a 2% de los casos son debidos a Plasmodium malaria. Hay que estudiar más malaria porque sabemos poco de él. El premio Vale, que es un Plasmodium de África y del sudeste asiático, que tiene 2 subespecies, Cortici y Varicheri. Antes se creía que era una única especie, ¿no? Pero ya se sabe que tiene 2 especies. Entonces vamos a pensar los desafíos del falciparum.
que es un plasmodium que es bastante agresivo, bastante complejo, porque tiene una gran capacidad de producir enfermedad grave y muerte. Y aquí no vamos a hablar en esta clase sobre malaria grave, porque hay mucha literatura y mucho conocimiento sobre malaria grave y las diferentes formas de presentación, que no es lo que vamos a ver aquí, no vamos a hablar sobre eliminación. Pero él tiene una gran ventaja para la eliminación de la malaria, y por eso siempre que uno habla de eliminación, uno piensa primero en la eliminación de Plasmodium falciparum. Primero en falciparum, él produce los gametócitos, que es aquella forma transmisible para el mosquito, de una forma tardía. Es cuando el paciente se infecta por Plasmodium falciparum y comienza a tener los síntomas por falciparum, ese paciente va al centro de salud y es diagnosticado con malaria y toma tratamiento inmediatamente. Esos pacientes que toman tratamiento por malaria inmediatamente, por falciparum, él no va a conseguir tener los gametócitos a tiempo. Finalmente demora de 5 a 7 días después del inicio de los síntomas. Entonces, el programa de malaria funciona bien. Una vez que el paciente es diagnosticado y tratado, cortamos la cadena de transmisión. Entonces, eso es muy bueno para poder hacer la eliminación de falciparum. Por eso es que siempre se piensa, primero, que la eliminación de falciparum es probable, y segundo, es un indicador bien importante de cómo un programa de malaria está funcionando allá en el nivel local. Si uno ve que hay un médico de falciparum, es porque hay problemas con el programa. Por otro lado, el ciclo en el vector, que también es un punto a favor de la eliminación. Se sabe, por ejemplo, que el Plasmodium falciparum él no sobrevive a una temperatura menor de 18 grados centígrados. Como viva sobrevive. Entonces, cuando el clima baja, la temperatura baja un poco, especialmente en las áreas, en el piedemonte, cuando hay malaria en el piedemonte, normalmente esa malaria es más por Plasmodium viva, porque falciparum no sobrevive dentro del vector. Pero tenemos un problema con falciparum, un problema que es más reciente, que es un problema del diagnóstico. Donde yo no tengo microscopista para estudiar malaria, para hacer el diagnóstico de malaria, normalmente uno utiliza un test rápido, que llegó al mercado hace unos 20 años más o menos. Ese test rápido tiene dos enzimas fundamentales. Él trabaja, el test rápido viene con el anticuerpo, y cuando uno coloca la gota en el test rápido, coloca el antígeno. Si hay falciparum, él va a detectar. Creo que lo que él detecta son dos proteínas fundamentales. Una proteína se llama la PFHRP2 y la proteína de histamina 2. Y la otra proteína que él detecta es la DHL, la deshidrogenasa láctica. Ocurre que en los últimos años, unos trabajos recientes hechos aquí en América Latina, para Dionisia Gamboa, del grupo peruano, ella mostró que muchos pacientes de aquí de América Latina tenían ese gen del PFHRP2, estaba deletado. Es decir, se había perdido en algún momento en evolución. No sabemos por qué, hay que investigar por qué. Y se perdía. Y esa proteína es mucho más sensible que el DHL para hacer diagnóstico del terapia de malaria. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el paciente llega con clínica de malaria y no hay microscopio, uno hace el test rápido y puede ser negativo, a pesar de la persona tener malaria. Entonces, es un desafío, porque en las áreas que no tienen microscopista, la persona puede continuar con síntomas, puede no solamente no tratarse, puede morirse por malaria, pero también está transmitiendo la enfermedad. Entonces, ese es un desafío. Y los trabajos recientes, en el mismo grupo, hemos hecho trabajos aquí, mostrando que 40% de muestras en un lugar, en la mitad de la Amazonia, en el Río Negro, en la frontera con Venezuela, ese gen está deletado, está perdido. Y aquí en la frontera con Bolivia y con Perú, hay 70% de lesión de ese gen. No sabemos desde el punto de vista clínico qué significa. Y estamos estudiando exactamente eso, porque es el test rápido que tenemos aquí. Tiene las dos proteínas. Uno esperaría que la DHL podría tener un resultado positivo. Pero hay trabajos africanos que muestran que no es tan sensible. Estamos en ese momento. Espero que en un año yo les pueda tener una respuesta aquí para América Latina, porque estamos justamente con un proyecto en ese momento aquí. ¿Qué ocurre con esa lesión del gen? Y otro desafío es el premio a la resistencia a los antimaláricos por el Plasmodium falciparum, que es un premio que rápidamente ha sido resistente a los diferentes antimaláricos. Y ahora tenemos los antimaláricos, que son los derivados con medicamentos asociados con derivados de artemisinina, que es una planta china de 5.000 años, y no tenemos en ese momento otros medicamentos nuevos. Hay mucha investigación, pero realmente no tenemos medicamentos nuevos. Y esa resistencia está aumentando cada vez más.
Aquí les trae esa imagen de Brasil, ¿no? Porque aquí se piensa que es posible eliminar la malaria. Entonces vean en todos, aquí tenemos Brasil, ¿no? Aquí tenemos Bolivia, aquí en esta parte. Y ustedes ven que todo donde, los municipios que están en verde, de todos los colores, desde claro hasta oscuro, son municipios donde hay malaria falciparum en 2015. Y vean cómo estamos en 2019, se ve mucho más claro. Entonces, por eso pensamos que sí hay posibilidad efectiva de eliminación de malaria aquí en América y en Brasil. Ese es el problema para el Plasmodium falciparum. Ahora, el Plasmodium vivas es un problema aparte, porque necesitamos investigar mucho más y trabajar mucho más para eliminar ese Plasmodium vivas. ¿Por qué es más complicado? Por la biología del virus. Entonces, primera cosa, porque es complicado. Porque el Plasmodium vivas, igual que el Plasmodium ovale, que es menos prevalente, ellos tienen en su ciclo de vida un hipnozoito, que son aquellas formas que fican durmiendo en el hígado. Entonces, una vez que la persona es picada por el mosquito que inocula los esporozoitos, hace una fase en el hígado que es el ciclo de esquizogonía tisular y produce unos hipnozoitos, por eso se llama hipnozoitos, significa como hipnosis, ¿no? Que están durmiendo en el hígado, que se quedan durmiendo, efectivamente. Entonces, una vez que sale de la fase hepática, hace la fase sanguínea, el paciente puede ser curado. Si no toma un medicamento específico, que es la primaquina, que son medicamentos de las familias 8 aminoquinoleínas, el paciente puede tener una recaída, o 2 o 3 o 4 recaídas, y estar transmitiendo la enfermedad varias veces. Entonces, este es un problema muy serio. Hay un medicamento nuevo que también tiene problemas, ahora hablamos un poco sobre él, pero la presencia de hipnozoitos es un desafío para eliminar la malaria y aún no tenemos ninguna respuesta que hacer con esos hipnozoitos. El segundo problema para eliminación de Plasmodium vivas es la presencia precoz de gametócitos. A diferencia del falciparum, recuerda cuando hablamos del falciparum, que el paciente cuando tiene síntomas, el gametócito aparece solamente una semana después. Con vivas, cuando el paciente comienza a tener síntomas de malaria, él ya tiene gametócitos. Entonces, si está en una área de transmisión de malaria con mosquitos, el mosquito viene, pica, lleva el gametócito y continúa transmitiendo la enfermedad. Entonces, ese es un problema muy serio porque el paciente está transmitiendo sin tener síntomas aún, 1 o 2 días antes de los síntomas. En algunos lugares tenemos otro problema, que es el incremento de la resistencia a cloroquina, ¿no? Que es el medicamento que utilizamos para vivas, ¿no? En algunas regiones. Tenemos pocas alternativas terapéuticas contra los hipnozoitos, ¿no? Entonces tenemos la primaquina, que es un medicamento que funciona, pero en todos los lugares, así hay mucha expectativa para estudiar efectivamente si hay o no resistencia a primaquina, que no sabemos. El problema es que el paciente adhiere poco a la primaquina también, porque es un medicamento que uno lo da durante 7 a 14 días para eliminar Plasmodium vivas, el hipnozoito. Y 7 días se da una dosis de primaquina, ¿no? Y durante 14 días la dosis es mucho mayor. Por 7 días uno da 15 miligramos, mientras que por 14 días uno da 7.5 miligramos, que es mucho menor y con menos efectos colaterales. Pero es un medicamento que en los pacientes que tienen deficiencia de la enzima 6-glucosa 6-fosfatideshidrogenasa, el paciente puede hacer anemia hemolítica. Entonces, es una cosa que uno tiene que estar pendiente del paciente que toma la primaquina. Y si el paciente comienza a tener ictericia, los ojos amarillos, ictericia, ¿qué es lo que uno hace efectivamente? Lo que uno puede hacer es parar la primaquina en ese momento. Y ahí el paciente pues, es tratado clínicamente, a veces necesita transfusión sanguínea, normalmente uno consigue evitar la anemia hemolítica. Una alternativa terapéutica para la primaquina, que es una cosa muy nueva, que ha llegado con el mercado y con mucha fuerza, con mucha presión del mercado, es un medicamento llamado la tafenoquina. La tafenoquina es un medicamento nuevo. Él no se ha mostrado inferior ni superior a la primaquina, pero tiene una gran ventaja, que es una dosis única. El paciente adheriría mejor al tratamiento. Es un único comprimido, el paciente se lo toma en una única dosis y él no tiene que tomar más tafenoquina. Y ese medicamento es específico para matar los hipnozoitos. Esta es la primera parte del desafío.
Solo que tenemos un gran problema. Ese paciente con artefenoquina, si el paciente tiene una deficiencia de la glucosa 6-fosfodeshidrogenasa y el paciente basa en anemia hemolítica, él tiene mucha chance de morir. Entonces no es posible simplemente distribuir artefenoquina a gran escala si no es hecho previamente un examen para saber cuál es el grado de deficiencia de la glucosa 6-fosfodeshidrogenasa, si es pequeño, si grande, etc. Otro problema de eliminación del VIVA es que el ciclo esporogónico es más corto, ¿no? En el mosquito, por un lado. Y por otro lado, él puede vivir un poco más de tiempo temperaturas más bajas en el medio ambiente, ¿no? La mosquita pica y puede vivir a una temperatura de 16 grados centígrados. Entonces, a veces, por ejemplo, aquí en Río de Janeiro, cuando la temperatura baja en el invierno, él podría aún sobrevivir a pesar de la temperatura baja. Son muchos desafíos. Y hay otros parásitos, ¿no? Que también son desafiadores, ¿no? Que no sabemos muchas cosas, por ejemplo, malaria, por ejemplo, es un parásito que no se ha estudiado tanto. Y tenemos nuevos plasmodios, ¿no? Que originalmente no se pensaban que podían producir enfermedad humana como tal, y últimamente hemos visto, ¿no? Que ya hicieron ese spillover, ese paso del mico para el ser humano, ¿no? También es por ahí una nobleza en el sudeste asiático, causando enfermedad y muerte también. Brasiliano, que produce enfermedad aquí en Brasil, pero no produce realmente casos de óbitos, y son pocos casos. Tal vez en la medida en que nosotros logremos eliminar la malaria, vamos a ver más casos de brasiliano. Y el Plasmodium simium, ¿no? Que es un plasmodium bien importante, que vamos a hablar un poquito más sobre él. Entonces es un desafío cuando logremos disminuir los casos de la malaria importada, porque de todas maneras siempre el mundo está interconectado y cada vez vamos a tener más casos de malaria importada en la medida que logremos la eliminación. Y aquí es imágenes para mostrar un poco lo que ocurre aquí en Río de Janeiro, con la presencia de esa malaria simium que fue recientemente descubierta, ¿no? Como un parásito que causa malaria humana. Después de 50 años, pudimos demostrar esa teoría, ¿no? Que fue dada por el profesor Dina hace 50 años. Esa malaria por Plasmodium simium es una malaria que ocurre, los hábitats larvarios son fundamentalmente en bromelias, ¿no? En la región de Mata Atlántica. Y en lo que hablamos de la malaria zoonótica, que es un desafío nuevo para la malaria, ¿no? Que no pensábamos recientemente que ocurriera, ¿no? Después sabemos que hay un reservatorio humano en esas áreas, ¿no? Entonces los micos son, algunos micos, no son todos los micos, que pueden ser reservatorios, ¿no? De reservorios de la malaria zoonótica. Hay 30 especies de plasmodium que parasitan diferentes tipos de micos en todo el mundo, no solamente aquí en América. Simios, gibones y micos del Viejo y del Nuevo Mundo. Son transmitidos también por anofelinos. Y traje aquí, este es un poco más antiguo, de 2009, pero todos los diferentes plasmodium que pueden parasitar los micos, ¿no? No es para salir a matar micos porque ellos no tienen la culpa de nada, es para aprender a convivir con ellos. Y aquí está una fotografía, ¿no? De esos que me parecieron bien interesantes, las diferentes especies plasmodiales que pueden parasitar los micos y que podrían hacer el paso al ser humano. Y todos estos plasmodium, ya se ha demostrado casos humanos de esos plasmodium. Penolesi, que es el premio más nuevo, que tiene 15 años produciendo enfermedad en el ser humano, pero Sinomorgi, el Inui, y aquí en América el Simium y brasiliano. Entonces es un nuevo desafío. Pasarles un poco más. Entonces, esos casos de Plasmodium simium, ¿no? Que es un plasmodium que tiene una teoría hace 50 años, pero que no se había demostrado. En 2015, aquí en Río de Janeiro, en el estado de Río, que muchos de ustedes conocen, ¿no? Pero tenemos un área de Mata Atlántica, de Fuerza Atlántica bien importante. Comenzaron a aparecer pacientes con una fiebre terciana. Nos decíamos de alguna manera que es una fiebre medio vagabunda, porque no es una fiebre muy alta, como cuando uno ve pacientes con malaria, se acostumbra a ver pacientes con una fiebre muy alta, 39, 40 grados, con muchos síntomas. Esa fiebre terciana aquí en la Mata Atlántica eran síntomas muy leves. Eran pacientes que no tenían inmunidad para malaria. Entonces, si yo soy una persona que no tiene inmunidad, voy para Amazonia y me infecto, voy a hacer una malaria clásica. Estos pacientes no. Estos individuos hacían una malaria muy leve, una fiebre terciana de 37,5, 38 grados centígrados. Y cuando hacíamos la gota gruesa, diagnóstico de Plasmodium vivax. Y eran casos bien ocasionales.
En 2015 tuvimos una epidemia, vean, 33 casos, normalmente el número de casos por año era 5 casos, 6 casos máximo. Vean, aquí en el año 2015 tuvimos 33 casos, en 2016 16 casos, que encontramos realmente fue un momento epidémico. Y entonces pudimos descubrir que efectivamente esa malaria que comenzó a aparecer de los casos eran por Plasmodium simum. Aquí vemos en ese estudio, ¿no? Son los casos de malaria humana, y aquí esos pacientes aquí con Plasmodium simum, que es un Plasmodium bien diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Aquí está el artículo que me parece bien interesante pues, que ustedes lo lean, ¿no? Y sabemos que la mayor parte de esta malaria aquí ocurre en hombres, personas que fundamental viven en esas áreas cercanas al río, pero que tienen bastante floresta, o personas que van de turismo o a trabajar en biología, por ejemplo, que visitan la floresta atlántica, con síntomas muy leves y que pueden ser tratados con cloroquina y primaquina muy simplemente. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos de la malaria regiones amazónica, en que ocurre el ciclo en la floresta, con los micos infectando mosquitos que viven en la copa de los árboles, que infectan nuevos micos, que infectan nuevos mosquitos. Y el hombre entra en este ecosistema para trabajar, o para acción de placer, hacer arborismo, o para visitar la selva, y ahí es cuando se infecta. Entonces los micos no tienen ninguna culpa en esa historia, ¿no? Y la malaria es muy leve. Entonces, este mapa aquí es del estado de Río de Janeiro. Aquí queda la ciudad de Río de Janeiro, la ciudad maravillosa. Y ustedes ven aquí, en esta área donde están los círculos en rojo, es el número de casos de malaria en seres humanos. Y aquí en azul, donde hemos encontrado los micos infectados. Y en verde, entre las áreas más altas del estado, ¿no? Es un estado que a pesar de tener esas montañas, aquí las montañas alcanzan a tener 800 metros de altura, ¿no? Ustedes que están acostumbrados a montañas de 3.000 metros, aquí en Brasil no tenemos, en este estado por lo menos no tenemos esas montañas. Entonces la malaria y mata atlántica tiene ese problema y es una cosa que nos va a ser fácil de eliminar, que es una malaria que ocurre en el área selvática. Entonces hasta aquí hablamos un poco de los desafíos asociados a los parásitos. Si hablamos del falciparum, hablamos del vivas, un poco de los plasmodium zoonóticos. Vamos a hablar un poco de los desafíos asociados a las poblaciones. Entonces tenemos aquí poblaciones indígenas, garimperos, mineradores de oro ilegal, los tanques de piscicultura, todas esas áreas aquí donde tenemos en la Amazonia fundamentalmente que tenemos diferentes hábitats larvarios, ¿no? Las poblaciones que viven en condiciones, este tipo de condiciones, ¿no? Que hacen una casa con un techo totalmente expuestos a la picada de mosquitos, ¿no? Las personas que andan por los ríos, la malaria periurbana, ¿no? Existe en la ciudad de Manaus. ¿Quién puede creer que Manaus es una ciudad de casi 2 millones de habitantes? Pueden tener casos de malaria. Aquí tenemos casos de malaria en la periferia de la ciudad, que en realidad reproducen más espacios rurales que espacios urbanos. Y los problemas también de orden público, ¿no? Como ocurría en Colombia, por ejemplo, con la guerrilla de las FARC, que no se podía entrar, el servicio no podía entrar a controlar la malaria en muchas áreas por el problema de la guerra, ¿no? Y muchos de los mismos guerrilleros también sufrían de malaria. Vamos a hablar un poco sobre ese problema con el ser humano, ¿no? Entonces tenemos la malaria en gestantes, que es todo un desafío, ¿no? La malaria en niños, ¿no? Que cada vez está apareciendo más. Aquí en América, normalmente la malaria asociada a los adultos, ¿no? Que van a trabajar en áreas malarígenas, pero cada vez más tenemos niños también infectados. El malaria está llegando cerca de las casas, ¿no? Malaria en la tercera edad. Entonces, ¿cómo uno puede hacer un tratamiento antimalárico en una persona de la tercera edad que tiene polifarmacia, toma muchos medicamentos, no pueden tomar todos los medicamentos? Enfermedad sintomática, enfermedad oligosintomática, la forma grave de la enfermedad, la genética del individuo y los determinantes socioambientales. Entonces, ¿cuál es un desafío muy grande actual aquí en América? La dimensión de las áreas maláricas. O sea, tenemos áreas y áreas enormes con mucha malaria que uno puede andar kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros hasta llegar a una casa donde hay un lugar donde puede haber malaria. Esas dimensiones son enormes aquí en América. Una cosa bien importante es que los municipios tienen que hacer su trabajo de estratificar el lugar donde hay malaria. No hay malaria simplemente en todos los lugares de la selva. El municipio tiene que hacer su trabajo y ver dónde hay malaria, mirar todas las localidades, ver en qué localidad han habido casos de malaria en los últimos 3 años. Es un trabajo de estratificación, ¿no?
y hacer unos estudios que llamamos de receptividad allí para malaria. Es altamente receptiva con la presencia de mosquitos y vectores competentes y capaces de transmitir malaria, áreas no receptivas, e intentar de alguna manera encoger esas áreas de transmisión haciendo labores alrededor de las áreas de alta transmisión, por un lado. Por otro lado, es mirar cuáles son esos determinantes de malaria en cada lugar, y son diferentes. Una cosa es la malaria que ocurre en un municipio en Bolivia, otra cosa es la malaria que ocurre en otro municipio aquí en Brasil, los determinantes son diferentes. Entonces, el trabajo aquí que fue hecha por nuestra colega Patricia, que ahora está en los Estados Unidos, ella hizo un trabajo que es muy bonito, ¿no? Ella hizo una distribución entre los niveles distales, intermediarios y más proximales de malaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, la construcción de carreteras, estación de hidroeléctrica, la minería a gran escala, las actividades, por ejemplo, de agricultura, son actividades del nivel más distal. Actividades más intermediarias, la persona que vaya a la selva a buscar azaí, o la persona que entre a la selva, por ejemplo, los catadores de castañas, es un nivel más intermediario. Un nivel más proximal son aquellas personas que están muy próximos de las personas que tienen malaria, ¿no? Por ejemplo. Ya la encontró, ¿no? Con ese trabajo que es bien interesante, ya mostró que hay unos factores fundamentales como, por ejemplo, la producción de azaí, en la época en que hay azaí, los establecimientos agrícolas en áreas selváticas, sin ningún cuidado, son áreas productoras de malaria, etc. Y aquí ese mapa, ¿no? Que a mí me gusta mucho, son mapas recientes, RAGIS es una entidad no gubernamental que ellos producen esa serie de mapas para ver las presiones en toda la región amazónica, ¿no? Es un mapa con todas las presiones en las áreas indígenas. Aquí tenemos todo junto, áreas indígenas, unidad de conservación y donde hay otras presiones. Vamos a verlas con un poquito más de detenimiento aquí. Entonces, por ejemplo, vean aquí esa imagen de la Panamazonia, ¿no? La explotación de minerales de oro en forma normalmente ilegal, ¿no? Entonces, todos los lugares donde van aquí en Brasil se llaman garimperos, que son los mineradores, ¿no? Artesanales de oro, que van buscando oro en la Amazonia, que son determinantes bien importantes en la malaria. Y se ha visto que esos mineradores de oro realmente viven en condiciones muy complicadas, ¿no? Ellos entran a la selva, normalmente colocan simplemente una lona con 4 palos y van a dormir ahí en hamacas, sin mosquiteros, sin cuidado, y ellos se infectan rápidamente de malaria, ¿no? Y esa manera que se reproduce. Ellos se mueven mucho, ¿no? En diferentes garimpos, en diferentes minas, en áreas muy remotas donde el servicio de salud no puede llegar. Hay muchos que están en situación irregular, por ejemplo, aquí, ¿no? En Guyana Francesa, Surinam, la mayor parte de los mineros son brasileños que pasan la frontera de forma ilegal, ¿no? Tienen un bajo nivel educativo, con muchos determinantes de riesgo, por ejemplo, tienen problemas de tabaquismo, de humo, de consumo de alcohol, de drogas, que sectores también inseguras, ¿no? Y expuestos al mercurio. Entonces son poblaciones que tienen un nivel de salud muy bajo y de alta vulnerabilidad social. Entonces aquí tenemos algunas fotografías de ellos, ¿no? Entonces tenemos varios trabajos recientes, ¿no? Un poco de conocimientos de malaria, que es un problema muy serio. Quien conoce muy bien la malaria sabe cómo protegerte. A veces no tiene cómo, pero sabe cómo puede protegerte, ¿no? Y tenemos el problema serio del acceso a los servicios de salud, ¿no? No tenemos servicios de salud en todas partes y más en esas áreas, ¿no? No hay diagnóstico parasitológico. Entonces el garimpero, el minero, le da fiebre y ya piensa que es malaria. Compra el medicamento de forma ilegal dentro del garimpo, porque hay como vender ese medicamento. Mucho de ese medicamento es comprado en el mercado clandestino, mucho medicamento de mala calidad. Entonces el garimpero se lo toma, le paró la fiebre, deje tomar también el medicamento. Lo que lleva a riesgo emergencias de resistencia a los derivados de artemisinin, que es un problema muy serio que tenemos que evitar, ¿no? Y por otro lado, las fronteras son problemas muy serios porque no hay coordinación de nuestros países. Es muy difícil dentro de un país trabajar con garimpo, trabajar con mineración ilegal, imagínense entre los diferentes países. Y hay una adhesión muy baja al tratamiento, ¿no? Entonces son los desafíos que tenemos. Entonces, pero trabajando un poco más en esta área, les escobo guyanés, donde tenemos más información y más trabajos en los últimos años. En la Guyana inglesa, es la que se llama la Guyana inglesa, en 2014, por ejemplo, ya había 2% de disminución de sensibilidad al medicamento. El paciente tomaba el medicamento, pero pasaban 3-4 días sin que la malaria mejorara.
eliminación de sensibilidad, pero no se habían encontrado genes de resistencia a la artemisinina. Que es el PFK13, ¿no? Que es uno de los genes que está demostrado que asociado a la resistencia a la artemisinina. Pero vean, 2-3 años después ya hay muestras con mutaciones, aún es baja, por casi 2%, ¿no? Y en el siguiente año se encontró una muestra que venía de Guyana Francesa, también con gen de resistencia. En ese momento la Guyana, que es un lugar de mucho garimpo, y vean aquí, viene la frontera con Venezuela y con Brasil también, ellos cruzan aquí la frontera con Brasil. El estado en ese momento es la sospecha de resistencia a la artemisinina, y está en América, antes no se pensaba en eso. Y hay ese paso de personas, ¿no? Que pasan la frontera de forma ilegal para Brasil y de Brasil para allá, ¿no? Para Guyana. Es un problema, es un desafío bien importante. Aquí en Suriname, que han hecho un programa muy interesante, Suriname es un país que ha hecho un programa de eliminación de malaria, ¿no? Ellos han tenido un programa llamado Buscando el Oro y Contando la Malaria. En 2011 encontraron 31% de parasitemia positiva después del día 3, o sea, una disminución de sensibilidad, sin mutaciones aún. En Guyana Francesa ninguna muestra tenía la mutación, pero una muestra encontró una sobrevida mayor del parásito, ¿no? Y en Brasil, en 2020, fue un estudio con 240 muestras y ninguna de ellas mostró de resistencia. Entonces hay que hacer esa vigilancia que es fundamental. Entonces, el garimpo son territorios muy heterogéneos. Hay que hacer una serie de intervenciones específicas que deben ser diferentes y adaptadas para cada escenario epidemiológico. Y ahí es donde está la inteligencia local, que es tan importante desarrollar, porque cada lugar es diferente y la manera como eliminemos la malaria va a ser diferente en cada lugar. Entonces, aquí, ¿qué estrategias adoptar? ¿Por qué hablamos de garimpo? Tal vez porque es la malaria más difícil de controlar o de eliminar. ¿Qué estrategias adoptar? Entonces, recientemente, con los colegas de Francia, de la Guyana Francesa, desarrollamos ese proyecto Malakit. Es una nueva estrategia de control de la malaria entre mineradores de oro que trabajan en forma ilegal en la Guyana Francesa. Y en esta área, ¿no? Fue hecho un trabajo en el año 2015, en la frontera entre Suriname y Guyana Francesa, se encontró que la mayor parte de la malaria era debido al Plasmodium falciparum. Entonces, por eso se pensó en el proyecto Malakit enfocando el Plasmodium falciparum. ¿Y cuál es la propuesta? Situación excepcional necesita de respuestas excepcionales. ¿Qué es lo que ocurre efectivamente en esta área de garimpo? Y pensar fuera de la caja. Entonces, tenemos que dejar de pensar lo que siempre hemos pensado y pensar en alternativas efectivamente para poder eliminar esa malaria. Este proyecto Malakit, ¿no? Trata de que fundamentalmente es un kit de socorro para el minero que está ya dentro de la mina, con un kit de buena calidad en que él pueda hacer el autotest para malaria, él mismo se hace el test, y si está positivo para el test, él va a tomar un medicamento antimalárico basado en el cuartel, ¿no? Que es un nivel de artemisina con los comprimidos de primaquina, para tratar la malaria falciparum. ¿Qué ocurre con malaria vivas? Como hay que tomar primaquina durante más tiempo, en esa época no era un problema de malaria, no se pensaba que fuera un problema de malaria vivas porque la principal carga era por malaria falciparum. Entonces, si el paciente tuviera vivas, él con el cuartel, él tenía la erradicación del parásito en ese momento en la sangre, pero el inozoito continuaba sobreviviendo. Entonces, ahí era orientado a ir al puesto de salud si volvía a tener malaria en los siguientes 30 días. Encontramos entonces el test realmente bastante interesante, encontramos una muy buena reducción de la malaria con el Malakit, y eso ha hecho que estemos en este momento pensando en un nuevo proyecto que va a comenzar en un mes, que se llama el proyecto Curema, que es enfocado a la carga de malaria por el Plasmodium vivax en esta misma población. Es un proyecto mucho más complejo, porque trabajar con vivas es más difícil que trabajar con Plasmodium falciparum. Yo les cuento en un año cómo vamos, porque es un proyecto que comenzará de aquí a poco. Entonces, los determinantes de la malaria es la presencia de carreteras, no por la carretera como tal, sino que cuando se hace una carretera no se piensa que se está pasando por áreas malarígenas. Entonces, todos los proyectos en la Amazonia tienen que ser muy bien pensados y pensando siempre cómo hacer para eliminar o para evitar el problema de la malaria en toda área, ¿no? Igual que las hidroeléctricas construidas, ¿no? Tenemos todas esas hidroeléctricas construidas en diferentes lugares de la Amazonia. Entonces, cada puntico eso, y vean, son lugares donde está pensando en
acero hidroeléctricas o en operación, ¿no? Los rojos son en operación, las rosadas en construcción y las amarillas que están siendo proyectadas. Y el problema es la frontera, ¿no? Entonces nosotros tenemos las fronteras, que la frontera como tal no es problema, el problema es que nosotros no conseguimos atravesar con políticas públicas la frontera. Necesitamos hacer un trabajo coordinado y tal vez eso tenemos que pensarlo para los próximos años, ¿no? Trabajar juntos. Ese mapa, ese dato aquí no es es un gráfico, ¿no? Que pensamos hace unos años con unos colegas y que se le publicaba en ese trabajo, ¿no? Que se dice las fronterizas de salud en la frontera entre Brasil, Colombia y Brasil y Perú. ¿Y qué muestra eso? Aquí tenemos la frontera, nuestro círculo, aquí tenemos Colombia, aquí tenemos Perú, aquí tenemos Brasil. Tenemos una frontera que es totalmente ficticia, ¿no? Porque la frontera es, desde el punto político existe, pero las personas atraviesan la frontera fácilmente. Los mosquitos no tienen pasaporte y los plasmeros tampoco. Entonces, ese paso de frontera de agentes, patógenos y de anofelinos ocurre, pero las políticas públicas no llegan. Hacer un convenio de un país para otro es la cosa más difícil del mundo. Queremos hacer un trabajo transfronterizo, es bien complejo. Entonces, nosotros tenemos que avanzar efectivamente para hacer más convenios y poder trabajar más en conjunto. Tenemos una mayor integración, entonces para esa frontera específicamente, ¿no? Integración entre Brasil, Colombia y Perú, tenemos diferentes sistemas de salud. En Colombia es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que va a cambiar felizmente con el nuevo gobierno que comienza el próximo domingo. Va a cambiar ese sistema de seguridad social que era basado en seguros de salud, que a mí me parecía el modelo chileno. Todo el mundo en Colombia tiene un carnet que dice que tiene acceso al servicio de salud, pero en realidad ese carnet no le permite acceder al servicio de salud en las poblaciones en la Amazonia, por ejemplo. No hay un servicio de salud que realmente llegue a estas poblaciones. Eso hay que cambiar. En Brasil el sistema único de salud, que es un sistema universal, y en Perú el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, diferentes sistemas de salud que necesitan comenzar a pensar juntos para poder eliminar esas dolencias, esas enfermedades. Y los problemas entre los pueblos indígenas, ¿no? Entonces tenemos problemas con los pueblos indígenas, esa malaria, ¿no? Aquí tenemos un municipio que es un municipio en Tabatinga, ¿no? Que ha disminuido mucho la malaria en las áreas indígenas. Hay que mantenerse siempre vigilantes porque la malaria siempre puede volver, ¿no? Tienen condicionantes específicos. Aquí tenemos en Atalaya do Norte, ¿no? En el municipio, que tal vez ustedes se enteraron de la muerte del indigenista brasileño, el asesinato del indigenista brasileño en esta área aquí. Aquí tenemos Perú, aquí tenemos Brasil, la frontera es este río, que es un área bastante malarígena. La mayor parte de las personas que viven aquí son indígenas. Entonces, el paso de personas, el paso de pescadores, de traficantes, ¿no? Es un conflicto bastante grande para la malaria y el cuidado de ellos en el área indígena. Y aquí tenemos municipios como ellos, esta temática que ya les mostré, ¿no? Que va disminuyendo la malaria. Y aquí, como en esta área que es más malarígena y con mayor número de pueblos indígenas, ella se mantiene bastante alta. ¿Cuál es el problema de los pueblos indígenas? No son los indígenas como tal que tengan mayor vulnerabilidad a la malaria. Es porque necesitamos pensar en sistemas de salud adecuados para los pueblos indígenas, con salud diferenciada. Aumentar la red de microscopía, porque los pueblos indígenas viven en áreas de la Amazonia muy extensas, muy lejanas y muy remotas, no tienen microscopios para todos esos lugares. Hay que entrenar a agentes de salud comunitarios para la realización de pruebas rápidas, esperando que esas pruebas rápidas efectivamente consigan detectar los plasmodium, especialmente el VIVA, ¿no? Porque participa en ese problema de la lesión, ¿no? Fortalecimiento de la inteligencia local. ¿Cómo hace para que un agente de salud, un enfermero, un gestor local, en una aldea determinada pueda pensar cuál es la mejor manera de eliminar la malaria o controlar la malaria en su comunidad? Tenemos, por ejemplo, un charco que cada vez que llueve se llena de agua y ahí los anofelinos se crían. ¿Será que si lo enterramos podemos eliminar esa malaria? Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica local, que es una cosa que normalmente no se hace. Siempre se piensa en vigilancia epidemiológica hecha por el Estado, por el municipio, pero tal vez si implementemos una vigilancia epidemiológica de las comunidades, podemos también evitar la malaria, para detectar rápidamente cuando aparezcan brotes. La identificación de lo que llamamos de hotspots, aquellos lugares donde hay más malaria, ¿no? Cuando uno estudia malaria, uno ve que hay lugares donde siempre hay malaria. Y hot population, o sea, poblaciones más calientes. Uno ve, por ejemplo, en comunidades, en localidades, que hay 4 o 5 familias donde siempre hay malaria, ya porque queda más cerca el criadero,
¿Será que ella tiene algún polimorfismo genético que hace que ella sea más susceptible a malaria? Hay que estudiar un poco más. Y mirar los determinantes socioambientales y buscar soluciones, ¿no? Y la evaluación de este tiempo. Y ya casi finalizando, ¿no? En las poblaciones extractivas, que ustedes tienen más conocimiento que yo. Aquí tenemos, por ejemplo, la malaria entre personas que van a buscar castaña, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, hay una época del año en que la gente entra a la selva a buscar castañas, ¿no? Porque es un medio de sobrevivir. Aquí tenemos las personas que van a buscar piazaba, que es una palma que hay en la selva también, que también ocurre en determinado momento del año. Y aquí el azaí, ¿no? Que es un producto de primera necesidad aquí en Brasil y que ha incrementado mucho en los últimos años. Aquí solamente para mirar en Ribera Alta y en Goyaramirí, ¿no? Los buscadores de castañas. 90% de la malaria, ¿no? Hasta donde sabía, en ese estado, en ese lugar es por los buscadores de castañas. Y finalmente, ¿no? Pensar en el anofrino vector. Ya estamos terminando. Hablamos del hombre, hablamos del parásito y hablamos del anofrino vector. Que hay dos cosas muy importantes que tenemos que saber. ¿Cuál es el comportamiento y la resistencia? Y después de que la campaña mundial para eliminación de malaria concluyó, de alguna manera se pensaba que los entomólogos iban a acabar porque no era necesaria más entomología. Y en los últimos años hemos visto que hay pocos entomólogos. Todo el mundo que hace en el laboratorio estudiando biología molecular. Pero nosotros necesitamos conocer el comportamiento de ese mosquito. Y si él cambia su comportamiento, porque ellos continúan evolucionando, son muy elásticos. Necesito saber cuál es el comportamiento y la resistencia a los insecticidas. Estos mosquitos fundamentalmente selváticos, de diferentes especies, ¿no? Entonces hay que conocerlos en cada lugar, en cada contexto. Aquí tenemos algunas fotografías de ellos, ¿no? Anopheles albitarsis, Anopheles aquasalis, que son mosquitos que son más del área del Atlántico y que son mosquitos que son más de áreas insalubres. Yo no sé si, yo creo que ustedes no tienen en Bolivia, ahora me cuentan, creo que en Bolivia no hay aquasalis, pero aquí en Brasil tenemos el Anopheles darling, que es el principal mosquito amazónico, ¿no? Que es un excelente vector. Y diferentes tipos de colecciones hídricas donde ellos podrían criarse, ¿no? Los hábitats larvarios. Tenemos dentro de la selva, en pequeñas colecciones hídricas, cada vez que llueve, o en grandes lagos y lagoas, ¿no? O en lugares más pequeños. Aquí tenemos, por ejemplo, esa larva, ¿no? De Anopheles darling, larva de segundo y tercer estadio, en diferentes estadios, ¿no? Y el comportamiento del anofrino, él pica entre la casa, él pica fuera de la casa, él está picando efectivamente al final de la tarde, en qué momento que él pica, ¿no? Y dónde pica. Y el comportamiento no es igual en todas partes. Hay lugares aquí en Brasil, por ejemplo, donde yo trabajé en el doctorado, que a 500 kilómetros de la ciudad, de la sede, había una localidad donde el mosquito picaba toda la noche dentro de la casa. A 200 kilómetros encontramos ese mismo mosquito, Anopheles darling, picando fuera de la casa sin entrar en la casa. Tenemos que estudiar ese comportamiento para poder tomar las medidas inteligentes. ¿Y qué momento está picando? Está picando aquí al final de la tarde, inicio de la noche, después de la medianoche, ¿no? Ese mosquito aquí, por ejemplo, ¿será que aquí los mosquiteros funcionan? Tal vez no. Pero tal vez aquí... no viendo la otra diapositiva, pero tenemos, por ejemplo, lugares en que no solamente pica después del medio de la noche, que la gente ya está durmiendo, ahí el mosquitero sí sería interesante. Y esa imagen aquí para mirar cómo está en este momento el estado del arte de la resistencia a los insecticidas. Y aquí tenemos que prácticamente todos los países donde tenemos malaria, tenemos algún tipo de resistencia a insecticidas, ¿no? Por lo menos a 1 o 2 o 3 clases, peor en África, ¿no? Que tenemos. Aquí ya han hecho varios estudios. Aquí en América tenemos pocos trabajos, pero tenemos ya algunos trabajos demostrando que hay una resistencia que es parcial, por lo menos a uno de los agentes insecticidas, ¿no? Aquí nos ha encontrado alguna resistencia. Y la pregunta es, ¿y la vacuna? Entonces, la vacuna que tenemos en este momento es una vacuna que protege 30%, evita que los niños menores de 5 años, 30% de los niños hagan enfermedad grave y muerte. Es una vacuna pensada para el plasmodium falciparum. Entonces, aún no tenemos una solución para nosotros, que es nuestro plasmodium vivax, ¿no? Que es nuestro principal problema. ¿Y qué es necesario para enfrentar los desafíos? Entonces, primero, estrategias locales a la medida. Yo voy a insistir esto hasta el final porque tenemos que pensar
con inteligencia. ¿Cuál es la principal estrategia en cada local? Pero tenemos que estudiar epidemiología, saber cómo es el comportamiento de la malaria en cada local, cómo se comporta el mosquito, qué ocurre con el parásito, cuál parásito es. ¿Será que la malaria está viniendo importada de algún lugar? ¿Será que una persona que va y trabaja allá con la castaña viene aquí, siempre vuelve a su comunidad, ya ahí siempre hay brote de malaria? Hay que entender bien esa malaria y hacer estrategias locales. Aprovechar la innovación. ¿Qué hay de nuevo? Ya hay mucha cosa nueva en malaria realmente, ¿no? Para evitar esa enfermedad. Fortalecer los sistemas de salud, que es fundamental, y no solamente allá en La Paz ni en el nivel del regional, sino fundamentalmente en el nivel local, de asegurar un financiamiento robusto y sustentable, y no solamente a nivel del país, sino a nivel internacional, ¿no? Estas entidades internacionales que dan dinero tienen que asegurar un financiamiento robusto y sustentable a largo plazo. Es la única manera para efectivamente lograr la eliminación de esa enfermedad. Entonces, ahora hay muchos desafíos, pero la humanidad necesita mostrar su evolución como seres humanos para poder superar esta importante enfermedad. Quería agradecer mucho y estoy a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Realmente una presentación extraordinaria porque se ha contemplado todo. Me encanta la cuestión social de pensar en los indígenas de la Amazonía para protegerlos contra la malaria, y además ese enfoque así de tan alto nivel, pensar desde la cuestión epidemiológica, la cuestión social, hasta la posibilidad de utilizar la vacuna, ¿no? Y entender que este mensaje es muy importante. Aquí en América el principal problema es Plasmodium vivax, entonces la vacuna no es necesariamente, digamos, aquella opción que es muy útil en África, por ejemplo. Entonces, muy agradecido. Realmente no tengo preguntas al respecto, ¿no? Nosotros estamos muy felices de estar, bueno, desde la distancia. Estamos en Colombia, no estamos en Nuevo Orleans, allí está la imagen, estamos representando a Bolivia. Sí. Estamos en tu casa y bueno, entonces cedemos la palabra. Bueno, antes Pamela le dará unas palabras y luego vayan pensando en las preguntas, por favor. Entonces solamente tienen que habilitar su micrófono y hacer las preguntas correspondientes. Muchas gracias, Martita. Un abrazo. Un abrazo. Gusta mucho ese congreso allá en Colombia. Bueno, Martita, muchas gracias por la presentación. Y bueno, yo quería hacer un comentario y también escuchar tu opinión. En Bolivia, en los últimos 2 años, han incrementado los casos de Plasmodium falciparum. A pesar de que tuvimos unos 3 años en los que no tuvimos casos, este año hemos duplicado la cantidad de casos que hubieron el año pasado. Y entonces, bueno, hay una posibilidad es que la pandemia haya tenido un efecto sobre esto, pero, por ejemplo, yo estaba en la zona y he visto que hay un problema grande. La gente se ha acostumbrado a hacer prueba rápida y no así la microscopía, ¿no? Entonces, o sea, hace de todos modos la placa, pero ya no la lee porque ya tiene el resultado de la prueba rápida. Y pienso que eso ha podido, de acuerdo a lo que tú has podido mencionar, tal vez influir a que hayan aparecido tantos casos, porque también los técnicos han perdido pericia. Como hemos tenido pocos casos en los últimos años, han perdido pericia en la identificación del falciparum. ¿Qué opinas tú a propósito de esto? Gracias. No, es muy importante porque justamente tenemos en este momento un proyecto, ¿no?, que fue financiado por el Bill y Melinda, por la Fundación Bill y Melinda Gates, para estudiar justamente ese aspecto, que es la vigilancia, porque realmente normalmente la llegada de los terapias es muy buena, pero los test rápidos han perdido esa eficacia porque el paciente puede tener malaria, falciparum, y el test rápido está negativo. Entonces uno hace la microscopía, entonces puede continuar con malaria falciparum, va a continuar con malaria falciparum, va a producir gametócitos y los mosquitos van a picar y va a mantener la transmisión de falciparum hasta que llegue y se haga realmente un trabajo bien hecho. Entonces es un problema muy serio porque no vamos al contrario, cada momento. Entonces necesitamos saber efectivamente cuál es ese porcentaje de muestras. Ya sabemos, varios técnicos nos dicen, vea, yo hago la microscopia hago el test rápido y está negativo el test rápido. Uno sabe que el test rápido no es tan eficiente porque uno necesita tener por lo menos 200 parásitos por microlitro para que él sea positivo.
Mientras que la gota gruesa uno puede tener, si el microscopista es muy bien microscopista, él puede tener pocos parásitos y él ya hace el diagnóstico. Es un problema muy serio que necesitamos enfrentar a través de la vigilancia. Pero ya estamos viendo eso y vean que los datos de Dionisia Gamboa son 70% de muestras con el gen deletado. ¿Qué significa clínicamente? No lo sabemos todavía. Pero hay una cosa importante, y es que ese gen, el HPR2, hay otro gen homólogo muy cerquita que es el HPR3. Entonces no sabemos si ese gen HPR3, ese gen, cuando hago el test rápido, él me puede dar una reacción cruzada. Él podría ser positivo, pero no tenemos esa respuesta todavía. En un año puedo darlo. En un año pues, estamos justamente trabajando en ese camino. Y si ustedes tienen muestras, también nosotros podemos trabajar con las muestras de ustedes. También podemos explicar eso también, ¿no? Porque aquí ya vimos. Estamos trabajando ahora en el ACRI, ¿no? Comenzamos a recoger muestras hace 2 semanas. Y esperamos poder tener resultados. Pero es un problema muy serio porque el test rápido, que era una cosa que nos llegó y que llegó para ayudarnos, la gente no quiere hacer malaria, pero hacer solamente el test puede ser negativo a pesar de que la persona tenga malaria falciparum y la enfermedad continúa siendo transmitida, ¿no? Sí, una cosa importante, ¿no? Que justamente el ingreso de Plasmodium falciparum aparentemente ocurrió justamente de gente que vino de Brasil, ¿no? Una persona infectada y bueno, ahora obviamente esa es una posibilidad, pero también hay el hecho de que puede haber ocurrido de que existan portadores inclusive asintomáticos, porque a pesar de ser una situación diferente que en África, debemos pensar que por lo menos en las zonas donde nosotros tenemos alta transmisión de falciparum, hay transmisión permanente porque el vector está presente todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces es importante. La otra cuestión es de que respecto a las pruebas rápidas, también nosotros hemos identificado de que en las altas cargas por Plasmodium vivax, la HPR2 es positiva también, ¿no? Entonces, ojo, pareciera, digamos, que nos está orientando al diagnóstico de falciparum, sin embargo, puede ser vivax. Entonces, no deberíamos desmerecer jamás la microscopía, pero realmente este mundo se ha hecho más fácil, ¿no? Hacemos las cosas más fáciles con las pruebas rápidas, que es una buena cosa llevar la tecnología al campo, pero al mismo tiempo perdemos capacidades que hay que reconocer que los técnicos de malaria la tienen, ¿no? En todas partes del mundo donde han podido trabajar con esto. Sí. Pero siempre insisto que la inteligencia local es fundamental. ¿Qué significa un resultado de una prueba rápida? Si es positivo, ¿qué significa? Si es negativo, ¿qué significa? Porque no significa positivo, ya tiene malaria, porque puede ser con HPR2, por ejemplo, está positivo. Si la persona tuvo malaria hace 15 días y el test continúa positivo, puede ser esa misma malaria. Entonces la microscopía es importante, porque el HPR2 puede estar hasta 30 días en circulación, es antígeno, a pesar del paciente ya haberse curado de malaria. Entonces, nosotros tuvimos hasta 60 días, Martita. Imagínate. Sí. Bien, si tiene algún alumno, alguna pregunta, o algún docente que estuviera también presente, bienvenida a la experiencia también, ¿no? A mí me interesa mucho. Claro, una experiencia. Sí. No sé si en el chat hay alguna pregunta. Ahí está. Dice, doctora, para el kit de la malaria que hay en Bolivia, vamos a leer, aquí está. Dice, doctora, para el kit de la malaria que hay en Bolivia, ¿cuál sería su sensibilidad? Me imagino que se refiere para el kit de diagnóstico rápido. Ajá, ¿cuál ustedes utilizan allá? No sé. El BioRapid, ¿BioLine? Sí, BioLine, sí, exacto. Ese es el que utilizan aquí. Sí. La sensibilidad tiene que ver con la capacidad de detectar parásitos a una cantidad determinada, ¿no? Entonces, normalmente estos kits por lo menos son entre 100 y 200 parásitos por microlitro, ¿no? Antes se hablaba, ¿no? Cuando yo llegaba al mercado era maravilloso, ¿no? 50 parásitos por microlitro, pero realmente son por lo menos así 200 parásitos por microlitro. Antes el negativo, no porque no sea positivo, sino porque no hay tanto parásito que él consiga ver en el test. Debe ser eso, ¿no? Un buen dato. Depende del nivel de parasitemia. De parasitemia, sí. Es un muy buen dato ese. Y es importante mencionar, ¿no? De que
las parasitemias por Plasmodium vivax suelen ser más bajas que las de Plasmodium falciparum, entonces es una de las dificultades. Exactamente, ¿no? Porque el Plasmodium vivax fundamentalmente él va a infectar los reticulócitos, que a máximo son 3% de nuestras células sanguíneas. En cuanto falciparum, él parasita todo, ¿no? Él parasita reticulócito, él parasita célula adulta, él parasita célula vieja. Entonces él es más ecléctico, por así decirlo. Sí. El Vivas no, Vivas solamente parasita células, las jóvenes, ¿no? Que son los reticulócitos, es apenas 3% de las células sanguíneas, de los glóbulos rojos, ¿no? Así es. Bien, y el último comentario, nosotros en Bolivia, hace bastantes años que no se está haciendo, por ejemplo, la vigilancia a los antimaláricos por biología molecular. Tampoco se han hecho últimamente estudios a la cloroquina en relación a Plasmodium vivax. Y en general hay un problema de elevación de casos de Plasmodium vivax, ¿no? Entonces, además, se puede también haber sido un problema de la pandemia, pero aparte de aquello, ¿a qué se puede deber este incremento que ha ocurrido en los últimos 2 o 3 años de Plasmodium vivax? Puede ser resistencia malárica. Prácticamente todos los países de América aumentaron Plasmodium vivax, ¿no? Son varias cosas. Vivax es más difícil de controlar, ¿no? Cuando es Plasmodium falciparum, uno dice, no, el problema es el servicio de salud. El vivax es más difícil porque tiene que ver con las recaídas en los oídos, ¿no? Tiene que ver también con la presencia precoz de gametócitos. Entonces, el paciente está con vivax, llegó alguien con vivax, él rápidamente va a hacer gametócitos y a producir brotes en las comunidades, ¿no? Entonces, no depende tanto del servicio, depende más de la receptividad como tal, ¿no? Sí. Otra pregunta, ¿cuál es si tienen datos sobre la resistencia a la primaquina? Hay pocos estudios sobre primaquina, ¿sabes, Eddie? Pero es una cosa que es urgente estudiarla, ¿no? Lo que más se muestra no es tanto la resistencia, sino la necesidad de que el paciente tome el medicamento por kilogramo de peso. Porque normalmente, sí, siempre el programa se dio 15 miligramos por día, 30 miligramos por día durante 5 días o 15 miligramos durante 14 días. Pero, por ejemplo, pacientes que son más obesos, más gorditos, cuando estaba el medicamento con frecuencia recaían más. Entonces, lo que está haciendo ahora, y el Programa Nacional de Brasil adoptó eso, es hacer la toma por kilogramo de peso. Y parece que se está estudiando aún, tenemos varios proyectos, no son míos, pero conozco varios colegas que están haciendo eso, que están mostrando cómo utilizando el kilogramo de peso está mejorando realmente la cura por malaria vivas, sin tanta recaída. Okay. Excelente. Siempre es lindo escucharte, querida Marta, escuchar tus experiencias. Siempre aprendemos algo más de tus conversatorios. Y fue lindo tenerte. Esperemos que los alumnos hayan aprovechado. O sea, la ventaja de la virtualidad nos ha dado esta oportunidad, ¿no? Poder comunicarnos a la distancia. Y bueno, poder haber hecho por tercera vez una mesa redonda de malaria contigo, que es una experiencia muy linda, y ojalá los alumnos realmente puedan aprovechar, porque Marta es una persona que tiene muchos años trabajando en el tema y tiene mucha experiencia de campo, de laboratorio. Gracias, Martita, realmente un gusto verte, un gusto tenerte con nosotros. No, yo que agradezco mucho. Espero que podamos colaborar, trabajar juntos también. Muchas gracias, Marta. Un abrazo desde tu casa, ¿no? Muchas gracias. Disfruten mucho. Desde tu país. Coman tamales. Coman tamales. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora Lee, por la coordinación de la mesa redonda. Y bueno, y gracias a los asistentes. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, Martita. Gracias. Chao. Un abrazo. Chao.